Buenos días a todos y a todas. Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias les queremos dar la bienvenida a esta instancia de defensa de tesina, de la licenciatura en Letras. La directora de la carrera, que es Daniela Gauna, bueno, no nos acompaña en esta instancia porque está justo desarrollando clases, pero bueno, es un gusto para la facultad poder dar inicio a otra instancia de presentación, como lo venimos realizando a lo largo del año 2020 y el que estamos atravesando 2021, en ocasión de, bueno, de las distintas medidas que nos han atravesado respecto de la irrupción de la pandemia y demás cuestiones, que nos habilita la posibilidad de poder hacer estas defensas en un formato diferente, mediado por tecnologías, de modo de poder canalizar la finalización de los estudios de todas las propuestas educativas de nuestra universidad. Así que bueno, es un gusto especial poder acompañar en esta oportunidad a Bettina Kessler, para culminar la licenciatura. Ella es profesora de la carrera, pero bueno, es una oportunidad para también bueno, felicitarla y agradecerles a quienes participan como tribunal evaluador, en esta instancia todos docentes de la casa, María Eugenia Alzán, Alejandra Merosino y Julia Berni, y también por supuesto al director de la tesina, Daniel Gastaldelo, que también nos está acompañando. Así que bueno, en virtud de cómo nos organizamos, generalmente para las presentaciones, tiene un espacio de presentación Bettina, luego hacemos un intercambio a modo de devolución, preguntas y demás, y luego queda sesionando el tribunal evaluador para la posterior lectura del dictamen. Así que, Bettina, te doy la palabra para que empieces. Perfecto. ¿Puedo compartir mi pantalla, no es cierto? Para proyectar. Fantástico. Vamos a... Ahí está. Necesito compartir dos pantallas. Ahí estamos. Perfecto. Perdón, ¿eh? Voy a poner esto acá. Ahí está. Perfecto. ¿Mi pantalla, se ve ahí la pantalla bien? Sí, fantástico, perfecto. Bueno, en principio yo también me sumo al agradecimiento a todos y a todas por su tiempo, fundamentalmente el tiempo para leer una tesina, el tiempo para reflexionar sobre eso que está escrito allí, y en todo caso pensar en posibles preguntas y demás, y por supuesto el tiempo para estar acá de vuelta. Yo sé muy bien que los docentes e investigadores no les sobra su tiempo en absoluto, es un recurso que escasea mucho, así que realmente valoro muchísimo su presencia acá, además de que para mí es realmente una alegría enorme compartir con ustedes esta instancia. No por nada investigo cosas que de alguna manera a todos nos interesan, a todos los que estamos acá, ¿no? Así que realmente es una instancia de mucha alegría para mí. Bien, lo que traje preparado para hoy es una exposición que más o menos va a durar entre 40 y 45 minutos, en donde lo que voy a hacer básicamente es hacer un recorrido por tres aspectos que creo yo que son fundamentales para poder comprender lo más importante que tiene esta tesina, que es la propuesta del Laboratorio Semiótico de Materiales Educativos. Esos tres aspectos van a ser el objetivo general de la tesina, la pregunta-problema y la hipótesis. Cuando lleguemos a la hipótesis vamos a trabajar sobre tres ejes que son centrales en la hipótesis para comprender realmente esa respuesta que articula toda la tesina, pero para organizar todo ese recorrido lo que hice fue proponer tres preguntas, ¿no? Entonces voy a ir trabajando estas preguntas para poder hacer ese recorrido por esos aspectos de la tesina y reconstruir, ¿no?, la argumentación o la justificación de la existencia del Laboratorio Semiótico de Materiales Educativos. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué instalar la discusión o la conversación
sobre formación de recursos humanos en la licenciatura en letras. Básicamente es ¿por qué recibirse con un tema como este? Algo así, ¿no? Para responder a esta pregunta necesité yo pensar en dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué instalarla? Porque en los documentos de creación del ciclo de licenciatura en enseñanza de lengua y literatura, que es el caso que yo trabajo porque es donde yo doy clases de semiótica ya hace mucho tiempo, en esos documentos de creación, la formación de recursos humanos está presente como uno de los 3 objetivos que tiene el ciclo. Cuando nosotros leemos esos documentos, allí se indican que el objetivo de estos ciclos son uno que es transversal a cualquier ciclo, que es la conversión del título, ¿no? Del título superior no universitario a uno superior universitario. Por otra parte, la actualización disciplinar. Recordemos que los estudiantes de un ciclo de licenciatura, en este caso el de enseñanza de lengua y literatura, son profesores ya de lengua y literatura. Entonces, la actualización disciplinar tiene que ver un poco con completar o complejizar o incluso hasta problematizar cierto conocimiento, ciertos saberes previos que ellos traen ya de su formación. Pero el tercero de esos objetivos que figura en el documento de creación es la formación de recursos humanos. Pero entiendo yo que dadas ciertas condiciones de ese momento, estoy hablando del año 2000, obviamente había un contexto que demandaba y necesitaba hacer foco en los 2 primeros objetivos, en el de la conversión del título y en el de la actualización disciplinar. Entonces, en un contexto como ese, que tenía en todo caso otras prioridades, la formación de recursos humanos fue quedando como un objetivo desplazado, dadas esas condiciones. Entonces entiendo yo que 20 años después de ese momento, las condiciones ya son otras. Educación a distancia ya está instalado de otra forma. Este ciclo de licenciatura no acaba de nacer, tiene 20 años de antigüedad, 21, y por lo tanto tenemos otras condiciones que favorecen el tratamiento de este objetivo que había quedado un poquito desplazado, que tiene que ver con la formación de sus recursos, de sus estudiantes como recursos humanos. Entonces, devolverle a ese objetivo su lugar, devolverle visibilidad, es básicamente preguntarse por su sentido otra vez, darle la posibilidad a ese objetivo que había quedado como de lado, empezar a dar la posibilidad de que nos preguntemos por su sentido y que respondamos por su sentido. Y preguntarse por el sentido y responder por el sentido es una acción estrictamente semiótica, porque la semiótica lo que le interesa es el sentido, más allá de cualquier instrumentalización que luego hagan las distintas semióticas particulares, ¿no? A todos los investigadores del campo lo que le interesa, al fin de cuentas, siempre es el sentido. Entonces, teniendo en cuenta que la semiótica es una de las 3 líneas de investigación previstas para un licenciado en letras, junto con los estudios literarios y la lingüística, hablar de recursos humanos como objeto de estudio de la semiótica, entiendo yo que se vuelve pertinente en esta instancia. Pero por otra parte, esta pregunta también se puede responder teniendo en cuenta el perfil profesional que está previsto por el propio plan de estudios de la licenciatura en letras. En el plan de estudios de la licenciatura se indica que un licenciado o licenciada en letras tiene determinado campo de acción. Y en ese campo de acción puede hacer varias cosas. 2 de esas cosas que puede hacer son integrar equipos de construcción de conocimiento y acompañar en la formación de docentes, y por otra parte, diseñar o promover planes, programas y proyectos que apunten a la resolución de alguna problemática relacionada con la lingüística, la literatura o la semiótica. Bueno, estos 2 grupos de acciones están absolutamente alineados con el objetivo general de esta investigación, que es, y voy a leer, diseñar y argumentar una propuesta de formación de recursos humanos para el ciclo de licenciatura de enseñanza de lengua y literatura de la modalidad a distancia, a través de un proyecto plausible de ser institucionalizado en las cátedras de semiótica. Entiendo yo que esta institucionalización permitiría eventualmente 2 cosas. Primero, colaborar con proyectos similares en otras cátedras, siempre dentro de la modalidad, pero por otra parte, y esto es lo que al laboratorio más le interesa por ahora, potenciar el perfil profesional en investigación de los egresados durante su formación. Entonces, una propuesta como esta está totalmente alineada con esos dos grupos de acciones que puede llevar a cabo un licenciado o licenciada en letras, tal como está previsto por el propio plan, ¿sí? Entonces eso también lo vuelve pertinente en esta instancia. Esta propuesta que yo denomino Laboratorio Semiótico de Materiales Educativos es una propuesta de formación de recursos humanos ultra especializada.
por tres motivos. En primer lugar, por la perspectiva, que es una perspectiva semiótica. En segundo lugar, por sus destinatarios, porque son profesores de lengua y literatura, pero no cualquier profesor de lengua y literatura, sino exclusivamente los que estudian el ciclo de licenciatura en enseñanza de lengua y literatura de la modalidad de distancia de la UNL, específicamente, y en tercer lugar, por el campo de acción, que es la modalidad de distancia exclusivamente. Entonces, teniendo en cuenta que esta es una propuesta ultra especializada en formación de recursos humanos, la segunda pregunta que yo me hago es ¿por qué es significativa una propuesta como esta? ¿Por qué es significativo? ¿Para qué necesitaríamos una propuesta de formación de recursos humanos ultra especializada como esta? Es decir, que forma recursos humanos en el área de estudios semióticos, en el ciclo de licenciatura, enseñanza de lengua y literatura, y en la modalidad de distancia. Eso me refiero con lo ultra especializado. Esta segunda pregunta es mi pregunta problema, es la pregunta de investigación que yo acerco en la tesina, y la respondo haciendo foco en tres cuestiones. En primer lugar, en el concepto de democratización, en segundo lugar, en la consolidación de nuevas oportunidades en el campo y en la modalidad, y en tercer lugar, a partir de un régimen de ajuste. La respuesta que yo doy específicamente a esta pregunta es que la formación de recursos humanos en el campo de estudios semióticos, perdón, en el ciclo de licenciatura de enseñanza de lengua y literatura de la modalidad de distancia de la UNL, es significativa porque actualiza modos de democratización que favorecen la consolidación de oportunidades en el campo y en la modalidad. Y digo también que estos nuevos modos se configuran de manera estratégica a partir de un régimen de ajuste. Para poder comprender esta respuesta que yo doy a la segunda pregunta, entiendo que es fundamental, como le decía recién, detenernos unos minutos en esos tres aspectos. Porque, ¿qué significa que una formación ultraespecializada como esta actualiza modos de democratización? Significa que permite ampliar un sentido prácticamente único que ha tenido el concepto de democratización desde los inicios de la educación a distancia en nuestro país, que está asociado a la accesibilidad. ¿Dónde puedo rastrear yo ese sentido prácticamente único vinculado a la accesibilidad? En dos grupos de textos. En primer lugar, en cada una de las presentaciones de la revista Rueda, es decir, de la revista de la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, donde desde la década de los 90 en las distintas publicaciones hay una presentación. Esa presentación siempre estuvo a cargo de sus respectivos directores o directoras de ese momento. Bueno, en cada una de esas presentaciones se insiste de forma sistemática en que la educación a distancia era una herramienta de democratización porque favorecía el acceso. Permanentemente el foco estaba en el acceso. Pero insisto con esto, al mismo tiempo que en los documentos de creación de la carrera en UNL se insiste de vuelta en el acceso para cumplimentar dos objetivos, el de la actualización disciplinar y el de la conversión del título, por otra parte, en otros universos discursivos, digamos, también se estaba bajo esas mismas condiciones, de alguna manera hablando bajo esas mismas condiciones, ¿no? Y pensando desde esas mismas condiciones. Entonces tiene sentido que en determinado contexto la accesibilidad haya sido el sentido prácticamente único desde el que se pensaba a la educación a distancia como herramienta democratizadora. Y por otra parte, no solamente yo puedo rastrear esto en la revista Rueda, sino también en los documentos en las memorias institucionales de la universidad. Por ejemplo, en la memoria institucional del año 2000 hay una presencia muy fuerte de lo que fue el programa de educación a distancia, y hay muchísima mención al programa. Bueno, y cada vez que se habla de las acciones que se llevaron a cabo a través del programa de educación a distancia, se menciona, la palabra clave ahí siempre es acceso o accesibilidad. Entonces, en estos textos que son contemporáneos, yo puedo de alguna manera comprender que en ese momento la democratización vinculada a la educación a distancia tenía que ver exclusivamente con la accesibilidad. Pero entiendo también que pensar en una propuesta como esta de formación ultra especializada para la modalidad implica también actualizar ese concepto de democratización para que no esté solamente vinculada a la accesibilidad. ¿Qué significa, por otra parte, esto de que estos modos de actualización favorecen la consolidación de oportunidades en el campo y en la modalidad? Significa básicamente que se pueden ampliar las posibilidades que tienen los estudiantes del ciclo de licenciatura en enseñanza de la lengua y la literatura en su paso por la universidad. Perdón, ahí está.
¿Para qué? Para poder enriquecer su formación y que su paso por la universidad no quede, digamos, como restringido únicamente a la conversión de su título y a la actualización disciplinar. Porque entiendo que si no, de esa manera, el paso de estos estudiantes por la universidad se ve indefectiblemente restringido a la contratación de un servicio educativo y nada más. Entonces, idealmente lo que yo espero con esta propuesta es poder favorecer otras instancias, no obligatorias, por supuesto, porque para muchos estudiantes la conversión de su título y la actualización disciplinar son objetivos más que suficientes y más que válidos, perfecto. Pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que necesitan algo más? Bueno, la idea sería poder favorecer otros espacios para que esos estudiantes que necesitan en todo caso explorar otros intereses, otras demandas, otras necesidades, otras dudas, encuentren un lugar donde hacerlo, al menos en el área de los estudios semióticos, que es donde yo tengo injerencia y por lo tanto ese es el espacio que problematizo y en donde propongo una alternativa, ¿no? Porque así como en su momento Eric Landowski, que es el principal exponente de la semiótica existencial, que es el marco teórico que yo utilizo en esta tesina, le preguntó a Greimas de alguna manera, ¿qué pasa cuando la manipulación no funciona? ¿No? Está haciéndole un cuestionamiento a la semiótica narrativa clásica, a la semiótica greimasiana, donde los regímenes de ajuste son muy fijos, ¿no? La programación y la manipulación eran los dos regímenes de ajustes más estandarizados, pero claro, en esos regímenes no hay lugar para la imprevisibilidad. Se supone que el sujeto manipulado siempre es manipulado y el manipulador siempre es un manipulador, no hay posibilidad de que eso cambie. Bueno, Landowski en un momento se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si un día el sujeto manipulado dice no? Y no se logra la manipulación, ¿no? Lo que se estaba preguntando ahí era una pregunta por los alcances de un modelo teórico. Bueno, de la misma manera que Landowski le preguntó a Greimas por los alcances de su modelo teórico, yo hoy me estoy preguntando por los alcances del tipo de formación semiótica que nosotros brindamos en la modalidad de distancia y a las formas propias y específicas que podemos diseñar para la modalidad sin que eso implique, digamos, propias de la modalidad para favorecer el enriquecimiento de la cultura institucional de los estudiantes, sin que eso implique importaciones desde la presencialidad, ¿no? Que pensemos en propuestas desde la educación a distancia para la educación a distancia y no simplemente en lo que hablamos hace un momento, ¿no? Grabar algo que se puede dar en la presencialidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo distinto, algo que solo tenga sentido y solo pueda florecer, digamos, y crecer y reproducirse en la modalidad a distancia? Entonces creo yo que por eso es necesario trabajar sobre la consolidación de oportunidades en el campo y en la modalidad. Entiendo que eso se puede hacer únicamente si primero actualizamos modos de democratización, como decía hace un momento. Y por último, lo último que hay que terminar de entender, digamos, de esta respuesta, de esta hipótesis, tiene que ver con el régimen de ajuste. ¿Qué significa entonces que estos nuevos modos se configuren de manera estratégica a partir de un régimen de ajuste? Significa básicamente que, dado que el régimen de ajuste es un régimen inherentemente democratizante, ¿sí? Los sujetos que participan de la interacción tienen la posibilidad de adaptarse al otro, de negociar, de consensuar con el otro para el logro de objetivos que se van construyendo recíprocamente durante la interacción. A diferencia, como decía, de lo que pasa con la manipulación, que el objetivo está construido a priori por el manipulador, que es el único sujeto de esa interacción. El otro es objeto siempre. ¿Bien? Perfecto, entonces, en este tipo de interacción, siempre los sujetos participantes, ¿sí? van a tener la posibilidad de poder adaptarse unos a otros para el logro de un objetivo que va a ser construido durante la interacción. Por lo tanto, hay un alto grado de imprevisibilidad en esa interacción. La imprevisibilidad es uno de los rasgos distintivos de este régimen de interacción y sentido. De vuelta, en la programación y en la manipulación eso no pasa, son regímenes con altos grados de previsibilidad, y de eso depende su éxito, de la previsibilidad en la interacción. En este caso, no es así. Y digo que es inherentemente democratizante porque asume lo que Landowski denomina la ilusión de igualdad como constitutivo para la interacción de los sujetos que intervienen en ese intercambio. ¿Y qué significa
significa esto de ilusión de igualdad? Para entender la ilusión de igualdad hay que entender dos cosas. En primer lugar, que es una ilusión porque las posiciones de sujeto y objeto, que son propias de la semiótica narrativa clásica, no se abandonan en este régimen de sentido. No es que ahora de repente dentro del intercambio hay solo sujetos. No, sigue habiendo sujetos y sigue habiendo objetos. Lo que pasa es que a diferencia de los regímenes anteriores, esas no son posiciones fijas. Yo puedo ser sujeto y objeto en mi interacción a medida que esta interacción se va desarrollando, a medida que voy consensuando con el otro y adaptándome al otro para el logro de esos objetivos que decía que vamos a ir creando y cumpliendo, ¿no? Entonces, cuando es estratégico soy sujeto y cuando es estratégico soy objeto. La ilusión de igualdad se da en hacer sentir al otro que es tan sujeto como yo. Yo necesito eso para que el otro siga, digamos, con el logro de este objetivo que vamos construyendo, ¿sí? Y por otra parte también es ilusión de igualdad, porque lejos de que tengamos que pensar que en este régimen hay un sujeto como altruista o desinteresado, que está totalmente alineado con la causa del otro y todos luchamos de forma igual por el cumplimiento de ese objetivo que es beneficioso solo para una de las partes. No, lejos de que eso suceda, el éxito de esta interacción en realidad depende de la realización mutua de sus participantes. Como dice Landowski, del libre curso de sus potencialidades. Es fundamental que todas las partes que intervienen en ese intercambio puedan realizarse a distinto nivel, pero realizarse a partir de ese intercambio, ¿sí? Entonces, también yo necesito hacer sentir al otro que su objetivo, que el cumplimiento de su objetivo es igual de importante que el mío, ¿no? Y todos vamos a trabajar de manera colaborativa y adaptándonos unos a otros para poder cumplir no un objetivo, sino al menos dos objetivos. Pero para que ese objetivo se pueda cumplir o esos objetivos se puedan cumplir, es fundamental que medie entre estos participantes algo que yo llamo la competencia dialógica, ¿no? O podemos llamarlo también conversación, porque un enfoque metodológico como este, que toma a la sensibilidad y a la imprevisibilidad como constitutivos, puede ayudar estratégicamente en la generación de propuestas alineadas con condiciones reales en las que se inscribe la interacción. Entonces, para que esas condiciones reales realmente se puedan capitalizar en la interacción, es fundamental que entre los participantes de la interacción medie una conversación. Pero esa conversación, entendida en los términos en los que la doctora Ana María Camblón y el doctor Froilán Fernández, colegas de la Universidad de Misiones, la piensan, ¿no? Ellos desde hace muchísimos años toman a la conversación realmente como una herramienta metodológica que les permite, a partir de eso, generar propuestas de intervención en las aulas para lo que ellos denominan la alfabetización semiótica. Y entonces ellos han trabajado sobre este concepto de conversación y presentan determinadas reglas. Ellos dicen, bueno, para que una conversación sea conversación realmente, ¿no? Sea entendida en términos semióticos, debe cumplir una serie de pautas, una serie de reglas. Bueno, son reglas en realidad muy sencillas, como por ejemplo la escucha activa del otro, el respeto por la experiencia del otro, el respeto por sus representaciones, la lectura de esas representaciones, cómo han sido tramadas en su experiencia para que hoy haya podido generar cierta concepción de mundo, ¿no? Entonces, solo de esa manera, solo si realmente nos vinculamos con el otro de forma adaptativa, ¿sí? Mediada por una conversación, entonces realmente el régimen de ajuste va a poder ser estratégico para la consolidación de nuevas oportunidades en el campo y en la modalidad, y el efecto último de esto tendría que ver con la actualización del concepto de democratización, ya no entendido solo como acceso, sino también como formación. Estamos pensando ya no solo en las condiciones de acceso a la universidad o en las condiciones de acceso al sistema educativo de nivel superior, sino fundamentalmente en las condiciones de egreso de ese mismo sistema. El laboratorio semiótico intenta intervenir no tanto en las condiciones en las que el estudiante accede, sino en las condiciones en las que el estudiante sale, egresa, sale de la universidad, ¿no? ¿Con qué tipo de formación? Entonces, si pensamos en esta idea de la escucha activa, de la competencia dialógica entre los participantes, que se tiene que activar entre los participantes de una interacción para el logro de estos objetivos,
La última pregunta que yo me hago es, entonces, ¿por qué el laboratorio fue creado para la modalidad de distancia? Porque como les decía, es una propuesta específicamente pensada para la modalidad y desde la modalidad, no está vinculada en ningún momento con la presencialidad. Bueno, justamente porque el laboratorio es de alguna manera el emergente de otros espacios de experimentación que han sido, son y seguramente seguirán siendo los espacios de enseñanza de semiótica dentro de la modalidad y dentro del ciclo de licenciatura en enseñanza de lengua y literatura, que son desde siempre semiótica general, que existe ya desde el año 2000, pero también ahora desde el año 2019 que dictamos el seminario de semiótica y educación, donde hacemos como una pequeña experiencia de lo que sería el laboratorio. Estos espacios de experimentación que han sido semiótica general y el seminario de semiótica y educación me han permitido a mí acceder a una particularidad que solo es posible gracias a la modalidad de distancia y que tiene que ver con el acceso al mismo tiempo a una red de docentes de todo el país, de distintas localidades, y por lo tanto tener un acceso a una red de docentes que tienen distintas experiencias, distintas trayectorias de formación, distintas experiencias de docentes, de sus prácticas docentes, que trabajan en una multiplicidad de instituciones educativas con características de todo tipo, que trabajan con grupos de lo más heterogéneos de grupos de estudiantes y que fundamentalmente se conectan con distintos tipos de materiales educativos, que es principalmente a donde el laboratorio quiere intervenir, ¿no? Entonces, esta simultaneidad a gran escala me ha permitido a mí acceder, conocer y accionar dentro de esa red de docentes, al menos en 3 tramos de esa red. Del tramo que va de nosotros como docentes hacia los estudiantes, del estudiante a su aula de lengua y literatura, y del aula de lengua y literatura a los materiales educativos con los cuales trabaja. El laboratorio fundamentalmente lo que aspira es a optimizar uno de esos tramos de la red que tiene que ver con el tramo que va desde el aula de lengua y literatura a su material educativo, a los materiales educativos que ingresan dentro de esa aula de lengua y literatura. Y como decía, este acceso a red de docentes ha sido una instancia de experimentación altamente fructífera, que en el 2018 encuentra, digamos, un punto culmine. Es como un momento totalmente bisagra en la historia de nuestras cátedras. Porque en el 2018, cuando desarrollamos el primer coloquio de semiótica de la UNL, logramos que participaran 11 estudiantes de la modalidad de distancia del ciclo de licenciatura en enseñanza de lengua y literatura, que inicialmente, en realidad, en una etapa de preinscripción, ellos se habían inscrito como asistentes, no como expositores, cuando habían rendido hace muy poco semiótica general con excelentes calificaciones y tenían muchísimas cosas lindas para decir y muy interesantes, y sin embargo se habían pensado otra vez desde el lugar de asistente, no desde el lugar de expositor. Entonces los invitamos a que convirtieran esa preinscripción como asistentes en una inscripción como expositores, con la condición de que nosotros los íbamos a ayudar. Yo me ocupé del seguimiento de estos 11 estudiantes en un trabajo durante 4 meses con ellos, y ese trabajo, hasta que llegó finalmente el día del coloquio, me permitió identificar una problemática que la vi claramente con ese grupo de estudiantes, pero después entendí, haciendo una mirada retrospectiva, que no era la primera vez que yo me encontraba con esa problemática, y luego de esa experiencia no dejé de encontrarme con esa problemática. Y esa problemática tiene que ver con el tipo de representación que a veces los docentes tienen sobre sí mismos, sobre ellos como autores y como investigadores. ¿Como autores de qué? Como autores del currículum, o sea, de sus programaciones, como autores de materiales educativos y como autores también de textos académicos. Entonces hay una representación deficitaria en cuanto a ellos apropiándose de esos lugares, ¿no? Entonces, lo que finalmente hace el laboratorio es basarse un poco en esa experiencia, en la identificación de esa problemática y absorber esa problemática como parte del tipo de formación que aspira a brindar. Y esa formación es entendida en términos que tuve que definirlos para esta tesina porque como es una formación ultra especializada, no me podía valer de una definición genérica de formación de recursos humanos. Entonces, el laboratorio se apoya en un tipo de formación y yo la defino como la acción mediante la cual un grupo de formadores y
recursos en formación activan esa competencia dialógica de la que hablaba hace un momento para el cumplimiento, perdón, para la generación de herramientas teóricas y herramientas metodológicas que les permitan lograr no un objetivo, sino dos objetivos. Un objetivo va a tener que ver justamente con los recursos en formación. ¿Cuál es el objetivo que un recurso en formación podría cumplir? El de dar respuesta profesional con perspectivas semióticas a temas y problemas educativos y pedagógicos. Y por otra parte, desde el lado de los formadores, nuestro objetivo podría ser el de consolidar un espacio institucional en donde se visibilice una forma de gestionar el conocimiento en el campo de los estudios semióticos, para determinados proyectos de índole educativa o de investigación. Yo lo que entiendo es que este tipo, una definición como esta, ¿no? de recursos humanos al interior de un proyecto que integraría nuestro campo de estudios semióticos, lo que hace es cristalizar una política de trabajo al interior de las cátedras de semiótica general y del seminario de semiótica y educación. Y esta política tiene que ver con modos de actualizar la concepción sobre la democratización del conocimiento. Porque entiendo que si abandonamos una concepción de democratización que la vincula únicamente o exclusivamente con la accesibilidad, para poder, la accesibilidad, vamos a ver, disciplinar, ¿no? Para poder movernos, digamos, hacia una concepción que la asume como la administración del saber para la realización personal y profesional a través del saber, entonces realmente ahí voy a poder estar hablando de una política de trabajo que asume la formación de recursos humanos como un proyecto epistemológico y un proyecto político también. Y a ese proyecto epistemológico y político es a lo que yo termino denominando laboratorio semiótico de materiales educativos. Para ir finalizando con esta exposición, lo que yo traje para compartir con ustedes es una maqueta, un borrador de lo que podría ser un sitio web del Laboratorio Semiótico de Materiales Educativos. Porque el laboratorio lo que hace es tratar de sacar al conocimiento de la universidad, ¿no? Hacer que todo lo que se capitaliza en la universidad luego pueda ser capitalizado, explorado, optimizado en esa red que decía antes, de otras maneras, con otros formatos. Y para eso, lo primero que necesito es algún formato que no esté institucionalizado, es decir, al que puedan acceder, por ejemplo, colegas que no estudian el ciclo de licenciatura en enseñanza de lengua y literatura, que ni siquiera sean estudiantes de la universidad y que por lo tanto no pueden acceder ni al campus virtual, ni a aulas virtuales, ni entornos virtuales, ¿no? Que sí tienen los estudiantes de la modalidad. El laboratorio semiótico lo que hace es proponer, en principio, dos líneas de trabajo. Las intervenciones de materiales educativos, que es lo que hacemos actualmente a menor escala en el Seminario de Semiótica y Educación, y por otro lado la producción de materiales educativos. ¿Por qué la intervención y la producción? Porque la intervención lo que nos permitiría a nosotros es que un docente que ya trabaja con ciertos materiales, por ejemplo, con un manual escolar, empiece a pensarse como un especialista, empiece a desconstruir un poco esa representación deficitaria que tiene sobre sí mismo como autor o como especialista, y pueda discutir con el manual, y pueda abrir el manual y no aceptar el 100% ni de los contenidos que están ahí, ni de los corpus que están ahí, ni de las consignas que están ahí, ni de las actividades que están ahí, ni de la bibliografía tampoco, ¿no? Entonces, la idea de la intervención es que el estudiante tenga la posibilidad, este recurso de formación tenga la posibilidad de abrir un manual y discutir con el manual y elegir qué elementos tomar del manual y qué cosas mejorar de ese manual, teniendo en cuenta su planificación, teniendo en cuenta su grupo de estudiantes, pero también teniendo en cuenta su experticia, ¿no? En uno de los ejemplos que yo les traigo acá en el laboratorio van a ver que hay un estudiante que lo que hace justamente es discutir con una práctica de los manuales que tiene que ver con la invisibilización de los marcos teóricos en al menos un manual sobre el que ella estuvo trabajando. Este laboratorio semiótico, pensado al menos en esta instancia, tiene por lo menos 4 potencialidades, ¿no? Aspira a potenciar 4 aspectos. En primer lugar, la primera potencialidad que tiene es que los estudiantes que ya han tenido, por ejemplo,
alguna idea, algún borrador de un material 100% propio, encuentren condiciones que favorezcan, ¿no?, la continuación de esa escritura, de ese material, que quizás en otro momento no encontraron, ¿no? Y que por eso mismo el proyecto como que queda trunco, ¿no? Por falta de sistematicidad, por falta de recursos, por falta de agenda. Bueno, la idea sería que el laboratorio también sea un lugar para esos docentes que tienen quizás hace mucho tiempo la idea de hacer su propio material educativo, pero no encuentran las condiciones. Bueno, la idea del laboratorio es poder brindarle a esos docentes también en la línea de producción y no en la de intervención esas condiciones. Esa es una de sus potencialidades. Otra de las potencialidades que tiene el laboratorio, que puede tener el laboratorio, es la de favorecer un cierto tipo de vinculación entre los recursos en formación y las tecnologías, porque lo que aspiro a hacer yo es a mostrarles otras tecnologías con las que pueden contar por fuera de las aulas virtuales. Por ejemplo, herramientas de acceso libre para la gestión de equipos, para la gestión de proyectos, para la gestión del tiempo, para la gestión de agendas, como pueden ser Slack o como pueden ser Trello, que son herramientas gratuitas, libres, y les permitirían entonces seguir un trabajo colaborativo con colegas que no necesariamente estudian con ellos la carrera, ¿no? Porque si no, no tendrían, si apoyamos toda la comunicación y el trabajo colaborativo en herramientas del campus virtual, por ejemplo, sería un proyecto que quedaría únicamente para esta instancia, y lo que queremos es que esto pueda luego, de alguna manera, proyectarse hacia otros espacios de enunciación, hacia otras instancias de enunciación y de construcción del conocimiento. Por otra parte, una de las potencialidades más importantes y más prioritarias tiene que ver con la de potenciar un perfil de estos estudiantes como autores, justamente. El caso que yo traigo acá es el de Florencia Soria, una estudiante que este año cursó el seminario de Semiótica y Educación y actualmente está participando como autora de uno de los capítulos del libro en el que estamos trabajando, que es un libro que se llama Semiótica y Educación, que si todo sale bien, sale este año. Florencia lo que hace es problematizar, como les decía hace un momento, la invisibilización de los marcos teóricos en una propuesta de enseñanza particular que ella analiza. Y a mí lo que me interesa no es que solamente Florencia problematice y que Florencia me lo cuente a mí y se lo cuente a sus colegas con los que participa del laboratorio. A mí lo que me interesa es que Florencia también tenga la posibilidad de publicar, por ejemplo, en esta sección que se llama blog, ¿sí?, un artículo que tenga 1500 palabras, en donde ella justifique una propuesta, explique una propuesta de, como su caso, de intervención de un material educativo. ¿Para qué? Para que ella desde acá lo pueda compartir, si quiere, en sus redes sociales. Y en las redes sociales lo puedan leer sus colegas, ¿sí?, de lengua y literatura, pero también lo pueda leer y lo pueda comprender un colega de cualquier otra asignatura, lo pueda leer y comprender su familia, lo pueda leer y comprender sus amigos. ¿Para qué? Para que justamente estas problematizaciones que hacemos al interior del laboratorio puedan tener algún otro impacto más allá de el espacio en donde se desarrolla. La idea acá sería que en el futuro, por ejemplo, acá termina esta producción, y acá hay un botón que dice ver intervención, que nos va a llevar, nos va a redirigir a la sección de intervenciones del laboratorio, que es en donde acá hay simplemente una brevísima presentación de lo que tiene, y acá en el futuro, este botoncito que dice descargar material, lo que descargaría es una ficha de una página simplemente, en donde Florencia le proponga a sus colegas de lengua y literatura una forma superadora de trabajar los marcos teóricos para la enseñanza del contenido, la comunicación, por ejemplo, que es lo que ella trabajó particularmente. Pero eso, una ficha de una página, no formatos similares a los del Ministerio de Educación, que nos envían esas sugerencias eternas de 50 páginas que implican ser leídas por un docente que tiene 44 horas en la escuela secundaria. ¿En qué momento ese docente va a leer las 50 páginas con sugerencias, no? Está perfecto, pero también lo que nosotros queremos hacer, como decía Julia hace un ratito, es salirnos un poquito de estos formatos que ya existen hace mucho tiempo y poder proponer una alternativa que sea real, que esté realmente optimizada, que realmente permita optimizar ese tramo que yo les mencionaba de la red,
que va del aula de lengua y literatura a los materiales educativos. Para finalizar, nada, un comentario, al mediano plazo, el laboratorio semiótico podría estar, digamos, enmarcado ya de forma formal e institucionalizada en la Asociación Argentina de Semiótica, que hace poco ya tuvo su personería jurídica y es realmente una asociación, entonces podríamos dar curso a este proyecto en los términos más formalizados posibles, así que bueno, la idea sería que el laboratorio al mediano plazo ya tenga, digamos, esa proyección, pero al corto plazo ya tenga su primera instrumentalización en la próxima implementación de semiótica general y del seminario de semiótica y educación. Bien, doy por finalizada mi exposición y quedo a disposición ante cualquier consulta o comentario. No sé, chicas, María Eugenia o Alejandra, si quieren, para mí lo mismo, hacer devoluciones y comentarios. Yo me quedo a la espera o largo yo, como ustedes quieran. María Eugenia. Sí, con gusto, con mucho gusto. Ah, bueno. Bueno, felicitaciones, Betina, un placer ha sido escucharte, un placer ha sido leerte, y como comentaban las chicas, un placer volver a encontrarlos a todos. Estas distancias nos resultan tan complejas y tan difíciles que agradezco la invitación para formar parte del jurado, para leer a Betina, para acompañar a Betina en su egreso como licenciada de la facultad. La verdad que es un placer y un orgullo. Acompañar a Betina y a Daniel, que está por ahí también, que se ha acompañado mucho a Betina en todo este proceso. Bueno, la verdad es que ha sido una instancia de aprendizaje, leerte, Betina. Me ha gustado muchísimo tu tesis, y quería hacerte un par de comentarios, preguntas. Me ha interesado particularmente, estoy cerca de la calle y están abriendo un portón abajo, pero es un segundo nada más. Me ha interesado particularmente la noción de la incorporación metodológica de la idea del laboratorio. Justamente estaba leyendo para preparar clases y demás, la incorporación que hace Eliseo Verón de la noción de laboratorio, cuando él menciona las distintas formas de institucionalización en la historia de la ciencia y en la historia del conocimiento, pero me interesaba particularmente cómo lo incorporás vos en una propuesta de enseñanza de educación a distancia concreta. Me interesaba particularmente esta idea de que la vas a poder leer, y vos seguramente la has leído en Verón, cuando él menciona la epistemología de los observadores de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, como la institucionalización de la ciencia, la creación de los laboratorios implica la creación de un espacio, la constitución de determinados actores institucionales, pero él destaca fundamentalmente, que es lo que vos destacás también, la idea de la creación de espacios, las formas de dar circulación a lo que allí se produce en los laboratorios, la democratización que eso implica, y las instancias de institucionalización de esos espacios como lugares legítimos de producción de la ciencia y de validación de la ciencia. Ahora, en lo que mencionabas hacia el final, me parece interesante, y que lo mencionaban ustedes en esa conversación previa a la tesis, que los espacios de institucionalización y de circulación y de publicación del conocimiento, que son necesarios, no implican necesariamente una burocratización del conocimiento. Es decir, vos decías la accesibilidad que cualquiera tendría a esta página web, pero al mismo tiempo la necesidad de anclar en una institución como es la Asociación Argentina de Semiótica para darle una validez, ¿no? y un espacio concreto y propio de circulación. Pero me parece interesante esto que mencionaba particularmente Julia, ¿no? Que la institucionalización no necesariamente tenga que ir de la mano de la burocratización del conocimiento o de la
de esta idea medieval, como decía Daniel, de un monopolio del conocimiento. También me resultaba interesante esto que vos nombrabas de un desplazamiento o de una incorporación de los espacios, de las prácticas de los espacios presenciales a los espacios de la educación a distancia, como la pandemia nos ha puesto en un desafío, pero al mismo tiempo hemos reproducido prácticas o nos hemos visto casi obligados, en lugar de potenciar lo que ya se sabe y se conoce sobre educación a distancia, hemos reproducido prácticas y formatos con una fuerte tendencia al enciclopedismo, una fuerte tendencia a la reproducción de contenidos, sino aquello que facilita la educación a distancia, que es la autonomía, la producción colaborativa y la producción de conocimiento. Entonces me parece que instalar esta idea del laboratorio nuevamente realmente aporta a este repensar de la educación a distancia, de la educación presencial, precisamente a partir de estas experiencias. No sé cómo lo ven ustedes, yo estoy resistiendo bastante últimamente, a partir de la experiencia de la educación a distancia en pandemia, a esta idea del enciclopedismo, de trasladar programas muy extensos, muy largos, a tratar de reproducirlos en la educación a distancia, cuando los recursos que tenemos precisamente potencializan todo lo que tendría que ver con el trabajo colaborativo, que nuestra experiencia, por ejemplo, con Daniel, en la semiótica general, del cursado general, ha sido que la incorporación de la educación a distancia nos ha permitido precisamente potenciar lo colaborativo y no tanto lo enciclopédico. Y un último comentario, que es parte de la enunciación y de la exposición de la tesis, que prevalece más en la oralidad que en la escritura, pero que me parece interesante por ahí pensar. Vos en este momento te constituís como sujeto de la enunciación, como productora y expositora de tu tesis, al mismo tiempo como creadora de este espacio del laboratorio y gestora de la educación a distancia en la UNL, pero veía como que ponías bastante énfasis en esta instancia de la exposición de la tesis, este sujeto de enunciación fuerte, en primera persona, yo necesito que el estudiante, yo quiero, ¿no? Y en esto que vos mencionabas de la manipulación y los ajustes y la negociación, veía que por ahí sería interesante trasladar esa idea enunciativa a, no sé si ese enunciador es Bettina Kessler como escritora de la tesis, si es Bettina Kessler como creadora del espacio del laboratorio, si es Bettina como docente de ese espacio de educación a distancia, o si ese sujeto de enunciación directamente sería el laboratorio como un espacio enunciativo, como una escena enunciativa en términos de Mengenó. Me parece que potenciaría mucho esta idea del desplazamiento, ¿no? De ese sujeto de enunciación, que en este momento está constituido por la defensa de la tesis, ¿no? Exacto. Uh-huh. Lo tengo claro que está constituido como ese enunciador que está presentando su tesis. Pero lo que vos estás presentando precisamente es la potencialidad del laboratorio como una escena enunciativa, donde se constituyen de determinada manera los actores y circula de determinada manera la producción del saber y del conocimiento. Pero bueno, ese era el comentario más fuerte en cuanto a observación, pero me parece que es potente de acá a muchos años, precisamente por la plasticidad de esta idea del laboratorio. Bueno, ¿puedo seguir, Julia, y redondear después? Bueno, Bettina, una felicidad compartir esta charla, compartir esta conversación, ¿no? Creo que lo trajiste y recupero de tu tesis esa búsqueda, yo lo miro desde el lugar de interpelar la formación, me parece que es central, así como, te voy a decir una cosa que va a quedar por ahí, pero realmente es una tesis
que ya está pensado para otro momento, ¿no? Ya es una tesis de posgrado, tenés un trabajo de campo, tenés un recorte teórico, tenés un posicionamiento, tenés una producción. A ver, estamos hablando de una tesina de grado, absolutamente excede, pero creo que esa es una cuestión hasta institucional, ¿no? Como las producciones derivan en estas inicios, cierres, redondeos, parte de una investigación, o sea que desde ese lugar está, y tengo que mirar la cuestión técnica, como para decir, bueno, Bettina alcanza el piso que la institución se propone, digo, ya estaríamos hablando de otra. Desde ese lugar recupero el interpelar el espacio de formación que provoca un currículum, aunque no es una perspectiva que vos trabajaste, pero es una perspectiva que la trabajás desde la construcción del campo y entender el lugar del campo en la formación de profesores. Yo te voy a confesar que a mí me da un poco de cosa cuando veo el RRH de recursos humanos con el dedo, pero esto es para otra discusión, para otro tema. Entonces, estás pensando, interpelando el oficio docente, porque te concentras en mirar en el espacio de formación, y el docente investigador y el docente autor. Entonces, desde la perspectiva que tomaste, creo que es un aporte a mirar desde otro lugar el saber enlatado contra un espacio que aporta la construcción de conocimiento a partir de las prácticas, ¿sí? Creo que eso es lo que recupero fundamentalmente de la idea de laboratorio, ¿no? Dejar de entender la educación, y ahí ya no importa la modalidad, como esta acumulación de perspectivas para operar el conocimiento para otros, y meter las manos en la masa desde la producción, desde constituirte, desde el oficio, esa idea de artesano, que Sennett, desde los estudios que él hace, uno la busca, que parece como romántica la idea, pero es muy fuerte, es muy potente, porque te hace resignificar todas las perspectivas. Esto como primera potencia y revisión que atraviesa lo que nos has compartido. La otra idea es el tratamiento empírico y el trabajo de entrevistas que realizaste con profesores para recuperar el sentido de tu laboratorio, de tu o del laboratorio, que tiene que ver ahí con una deconstrucción de los términos de los términos en que pensamos los relatos pedagógicos. Y eso es nodal. Y ahí, Eugenia, no coincido que lo que pasó el año pasado es educación a distancia, pero lo dejamos para otra charla, ¿sí? Creo que fue una expansión de la presencialidad, no de la presencialidad, sino de la lógica cultural de la presencialidad puesta en otro escenario. Comparto Totalmente. completamente. Por eso ahí digo, sí. la educación a distancia todavía nos da mucho, y creo que por ahí fue por donde Bettina encontró una pista para romper con relatos macro, burocratizados por algunas tecnologías, y empieza a encontrar los intersticios para, bueno, esta idea que después otro día también la charlamos, pero de una perspectiva que por lo menos en términos de lo educativo, de pensar los diálogos en la enseñanza, una cuestión dialógica, conversacional, mediada por tecnologías, tiene que ver con las narrativas transmedias, y cuáles son los espacios institucionalizados para que algo suceda. Ahí nomás dejo como para seguir pensando cuánto todavía nos queda de pensar el aula virtual como material educativo. Lo dejo pensando porque todavía aparece, sobre todo en la oralidad, no tanto en el escrito, aparece ese sesgo de pensar que el aula virtual estructura todo. Yo creo que abre todo. Pero bueno, es para seguir pensando, ¿no? Y eso se pega con esta idea de laboratorio de materiales. Sí, es como la única, pero no es una observación, es una pista para seguir pensando e indagando. ¿Qué diseñamos hoy? ¿De qué somos los docentes autores hoy cuando la mediación tecnológica hace a nuestras conversaciones? Me parece recontrapotente. Y la idea de red, de esta narrativa abierta,
estás pensando, es súper potente para seguir pensando, independientemente de las modalidades, el espacio de creación. También dejas una pista de problematizar las políticas de recursos educativos abiertos, que hoy también se le pega cualquier cosa a esas políticas. No son temas que has tomado, pero son todos los temas con los que uno puede ir conectando, pensar el oficio docente en un campo y cómo un campo aporta, y con una estrategia posible a seguir mirando, me parece recontrapotente. Así que esto por ese lado, y esta idea de ambientes transmedia y material educativo y cómo juega eso, es para que lo crucemos en los proyectos de investigación, que seguro hay en la facultad. Genial. Pero recupero muy fuerte eso, me parece muy potente desde ese lugar y muy profundo, con un sustento, digo, que excede realmente a una tesis de licenciatura. Así que te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Juli, ¿querés? Bueno, yo también quiero agradecerle, me sumo un poco al planteo que hacía Eugenia de la convocatoria, leer el trabajo de Bettina, que a su vez es un trabajo que hace a una experiencia colectiva, ¿no? de trabajo dentro de la universidad, así que agradezco, para mí fue un placer leerlo y escucharte, Bettina. Me encantaron las dos instancias. Y por ahí a mí me gustaría, retomo como con dos preguntas, comentarios, reflexiones que me quedaron en la lectura y el escucharte, que las plantearon de algún modo Eugenia, por un lado planteó una cuestión y Alejandra otra, así que retomo. Y después, en todo caso, te cuento lo que para mí es tu trabajo, digamos, ¿no? No, por un lado, esto que Eugenia te señalaba acerca del sujeto de enunciación, yo no lo voy a retomar en términos, en nomenclatura específica, entonces no quiero aludir a ello porque no quiero meterme en el campo de la semiótica porque capaz que digo mal algún término, pero sí, yo me quedaba con la idea de dónde están los otros sujetos de la enunciación, y a veces están los otros sujetos, están porque vos los reparás en ellos, reparás en sus producciones, contás en laboratorio, o sea, están los otros. Quizás que digo, a la hora de pensar en una escritura académica que dé cuenta de una indagación, que muestra un caso que en su trama es colectiva, nada, pensaba que podía llegar a haberme encontrado en algún momento con qué piensan ellos, qué dicen ellos de esta experiencia. Cuando digo ellos es los estudiantes, que en principio, eludís que me encanta eso, cursantes, y que que después ahora en esta instancia entiendo que están siendo ya colegas, digamos, más pares. Sí. Esto, ¿no? Esto por un lado, que digo, hubiese estado bueno escuchar a ver cuál es el retorno de los otros sujetos de enunciación, entiendo también, ¿no? De la experiencia. Y después la cuestión de los RRH que nombraba Alejandra, en el marco de la potencialidad de la experiencia, digo, ¿no meritaría pensar en otra nomenclatura, ya a esta altura, ¿no? Por lo que vos estás contando, me freno cuando leo recursos humanos, me freno mucho ahí. Okay. Me gustaría leer otra denominación, otro nombre, otra palabra. Entiendo. Yo creo que quizás... Perfecto, yo creo que quizás recursos humanos impacta un poco porque, como sabemos, proviene por ahí de otros campos que no son los nuestros. Lo que pasa es que, claro, cuando yo pienso en el recurso humano, para mí lo más importante ahí es la parte de humano y no tanto la de recurso, porque la estoy pensando desde la semiótica existencial, que es el marco teórico de mi tesina, ¿no? Entonces, la semiótica existencial lo que nos permite es incorporar a la experiencia del sujeto, a las estrategias que utiliza ese sujeto para desarrollar su vida y a las formas de vida también de esos sujetos,
ser tomados como objetos de estudios y ser tomados como parte de los corpus que analizamos, que es algo que no sucede en otros modelos teóricos de la semiótica. Entonces quizás a mí no me hace ruido lo de recursos humanos porque lo estoy pensando permanentemente con los anteojos de la semiótica existencial, pero entiendo perfectamente el planteo y lo voy a tener sumamente en cuenta para quizás pensar en otra nomenclatura que dé más cuenta de una forma quizás más transparente de justamente este marco teórico de la semiótica existencial que básicamente ha dicho en algún momento Landowski que la semiótica se olvidó de lo más fundamental de la semiótica, que era pensar cuál es el sentido, para qué estamos acá, ¿no? Bajo qué condiciones nuestra existencia llega a tener sentido, y que por una rigurosidad metodológica tuvimos que pasar, dice él, del sentido vivido al sentido manifestado, que canónicamente o hegemónicamente han sido los textos, ¿no? Entonces, yo siempre estoy pensando en eso con el recurso humano, estoy pensando en la vida, en la experiencia, en sus representaciones, pero sí, la verdad que no había reparado hasta ahora que me lo dijeron, así que me parece genial que en otra instancia yo lo pueda pensar en otra nomenclatura. Bueno, yo no les voy a decir a ustedes lo que implican las palabras, cómo marcan mundos y territorios, ¿no? En el campo de la didáctica y la pedagogía hay muchísimas. Transmisión es una, por ejemplo, ¿no? Que cuando eventualmente uno utiliza la palabra transmisión, enseguida medio como que nos paramos porque decimos, ay, no, pero no hablemos de transmisión, y sin embargo es un concepto que permite una riqueza de experiencia y demás. Pero bueno, mejor si podés, nada, seguir pensándolo en ese sentido. Totalmente. Y solo como para después sí darte lugar a que puedas comentarnos y seguir el diálogo, sí no quería dejar de decirte que, bueno, en este sentido de que me pareció escucharte y leerte fue una experiencia para mí valiosa. Creo que el trabajo es rico, es muy potente, y pensaba que lo tuve que como que poner en palabras, ¿eh? Me parece que la escritura, yo lo leí al trabajo y te escuché desde dos espacios que me apasionan y que me estoy formando y que estoy laburando desde hace años, que es el espacio de la didáctica y el espacio de la investigación, desde la metodología de la investigación, que me apasionan ambos. En la escritura de tu trabajo, yo la veo impecable a la escritura del trabajo, Bettina, porque vos podés dar cuenta con rigurosidad y con claridad de un problema, una pregunta, unos propósitos, un encuadre teórico epistemológico y unas apuestas. Y eso en la escritura de los trabajos académicos no siempre se transparenta. Entonces, en el caso de tu trabajo escrito, me parece que es muy prolijo, es muy claro y da cuenta de la riqueza de un trabajo metodológico que no siempre es simple poder transparentarlo, ¿no? Entonces, eso por un lado me parece que es muy valioso. En la presentación oral hay como que un nuevo recorrido, y a mí me parece que eso es también interesante. Vos pusiste, como que nos presentaste otros indicadores de lectura, claro, ¿no? Otros exacto. marcadores, y eso también invita y permite, por un lado, al que escucha, como que posicionarnos distintos y encontrar, hallar como que otros recorridos. Y también da cuenta en cómo el autor, en este caso vos, del trabajo, puede dar cuenta de otros itinerarios, de otros atajos, e invitarnos a otras lecturas. Así que tanto en la escritura o en la presentación me parece que eso para mí fue muy valioso encontrarme con ello. Y una tercera cuestión, creo que, y esto sí desde el campo de la didáctica te lo tengo que decir, invita a conversar el trabajo tuyo con lo que significa un análisis didáctico de la experiencia. Yo entiendo que pones en foco una experiencia de formación en la universidad, y lo haces desde tres dimensiones que son centrales para pensar la enseñanza, ¿no? Desde un vínculo con un campo disciplinar y un vínculo que es
profundamente rico, interpelador, de interrogación constante, de búsqueda. Eso se expresa en la escritura y en la experiencia. Entonces, das cuenta de un vínculo, das cuenta de una decisión metodológica de tornarlo posible ese vínculo, ¿no? Esto de decidimos esto, hicimos lo otro. La escritura es una escritura que te va marcando la dinamicidad de la práctica de la enseñanza. Bueno, hicimos esto, decidimos lo otro, volvimos sobre estas cuestiones, nos dimos cuenta de aquello y entonces decidimos esto. Me parece que la posibilidad de transparentar una decisión epistemológica, metodológica, hay veces que se debilita, no siempre sucede, ¿no? Hay muy buenas intenciones y posicionamientos, y a la hora de, por ahí, decidir metodológicamente enseñarlos o habilitarlos, no sé si enseñarlos, pero sí habilitarlos. Bueno, en el caso de la experiencia aparece. Y por otro lado, en la experiencia hay un vínculo con la formación, ¿no? Es esta experiencia de esta cátedra pensada para que comprendan de otra manera semiótica. Claro. Es una decisión de otro posicionamiento como docentes dentro del sistema desde la universidad. Hay una categoría que Gloria Edsel trabaja que me resulta como que resultó muy presente acá, que es la de construcción didáctica, y ella dice, bueno, no, pasemos de las discusiones burocráticas a la deliberación, y de la deliberación a la decisión curricular. Ya no tenemos tiempo, dice Edelstein en el 2005, necesitamos revisarlo. Entonces, bueno, nada, perdón si se me hizo largo, pero necesitaba como que plantear estas cosas, porque me parecía que es una tesis, recién lo decíamos con Ale también, acá, es una tesis que excede muchas veces lo que uno espera en una tesis de grado, ¿no? Que, bueno, que se ha delimitado, y da cuenta de una experiencia y un compromiso, una apuesta valiosa. Así que, bueno, te felicito y los felicito como equipo de trabajo también. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad es que para una instancia como esta, cuando empiezo a escribir, yo en el 2018, cuando acompaño a estos estudiantes de la modalidad de distancia en sus trayectorias para participar del coloquio de semiótica, todavía no lo conocía a Landowski, todavía no conocía la semiótica existencial, estoy hablando de una experiencia de hace 3 años, hasta que un día lo conocía pero muy poquito, hasta que un día fui directamente a sus textos. Yo no sabía de la existencia de Landowski hasta que fui a un congreso en Brasil, que era de Greimas exclusivamente, y ahí de repente en todas las exposiciones no paraban de hablar de Landowski. Landowski era el invitado, además era la estrella del congreso, y yo no sabía quién era. La cuestión es que Landowski no está muy traducido al español, poco, no toda su producción está traducida, y tiene muchos artículos chiquitos que sí están traducidos, y cuando yo lo empiezo a leer, empiezo como a encontrar algunas respuestas a preguntas que hace rato que me vengo haciendo, ¿no? Y una de esas preguntas que hace rato que me vengo haciendo tiene que ver con los modelos, al menos en semiótica, que conocemos, ¿no? Los modelos que enseñamos y los modelos a los que tenemos la posibilidad de leer. Yo hace varios años que digo lo mismo, que está muy bien, digamos, conocer, por supuesto, los proyectos fundacionales o los proyectos más significativos, por ejemplo, de enseñanza de la semiótica. Y está muy bien y es súper pertinente y es necesario conocerlo a Greimas, conocer a Kristeva, conocer a Lotman, conocer a Eliseo Verón, conocer la semiótica de Peirce, conocer todo eso. Pero entiendo yo que siempre vamos a estar condenados a simplemente actualizar los objetos de estudio para demostrar sistemáticamente la misma hipótesis de alguien, de Greimas, de Kristeva, de Lotman, si no empezamos a remangarnos un poco, si no empezamos a jugárnosla con apuestas propias. Siento que si no vamos a estar permanentemente condenados a hacer un trabajo práctico de primer año de la universidad, ¿no? Donde nos presentan un modelo teórico, nos enseñan cuáles son sus hipótesis y nosotros practicamos, ensayamos, instrumentalizar ese modelo en un nuevo objeto de estudio de nuestra cotidianidad, por ejemplo, que tiene que ver con nuestros intereses. Creo que por eso también se me filtra mucho el yo, la primera persona, en la exposición. Creo que hay una necesidad muy fuerte de hacerme cargo de una propuesta, de una propuesta que está basada en mucha
en mucha experiencia que efectivamente es colectiva, que es una experiencia que jamás la transité sola, pero sí el laboratorio es una propuesta que se ancla a una experiencia y a ciertas cosas que me pasaron a nivel muy personal, y de transitarlas sola con mis estudiantes de la modalidad de distancia. Por eso creo que se me filtra mucho ese lugar de enunciación en primera persona, pese a que, por supuesto, este proyecto es absolutamente colectivo y está pensado para que sea así, colectivo, y para que siga creciendo y optimizándose de forma colaborativa. Buenísimo. Igual no, a mí no te preocupe, a mí no me preocupa nada la enunciación. No, no, pero además lo digo como jurado en este acto. Estamos haciendo una valoración de una tesis para otra cosa, no para un grado universitario, ¿sí? O sea, todo, hasta desde dónde vos ves recursos, la idea de recursos humanos, a mí me sigue dando la impronta, porque claro, si estuviese haciendo una tesis de doctorado, postdoctorado, de maestría, lo explicarías en tu tesis, porque lo recortaste, porque está, entonces por eso digo, solo para proyectar que estas pistas queden anotadas. Bien. Felicitaciones de nuevo. Me parece Muchas también, gracias. retomando un poco lo que conversábamos, ¿no? La persistencia de los documentos institucionales, porque Bettina recupera esta noción de recursos humanos, de los planes, de los objetivos, digamos, de la carrera, y necesariamente lo reconfigura, lo redimensiona, pero la denominación persiste porque tiene que ver con cómo se acredita luego en ciertas formas de calificación o valoración de objetivos, y entonces estamos como permanentemente resistiendo esas incomodidades de los formatos institucionales y aquello que estamos creando y produciendo, Claro, ¿no? Pero claro, yo entendí que provenía de ahí, digamos, la denominación porque persisten nuestros documentos institucionales, ¿no? La también, denominación de efectivamente, recursos humanos. tal Así que cual. bueno, gracias, Bettina. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias y Bueno. felicitaciones. Pero ¿qué le vamos al acta? ¿Qué va a decir? ¿Qué te va a decir? Claro, ¿qué va a decir? Se la podría escribir ella misma. Ay. Queda Señora invitada licenciada, formalmente a la a escritura. algún encuentro, estoy planeando los encuentros con nuestros estudiantes en didáctica general, porque nada, las buenas prácticas, eso lo decía siempre de Edith, y me parece que hay que contarlas, hay que darle espacio, hay que trabajarlas como objeto de formación, porque diagnósticos ya más o menos los vivenciamos todos, y lo sabemos casi más o menos todos. Lo que no sabemos es a veces cómo hacer las cosas, o sí sabemos y no nos animamos, entonces las buenas experiencias hay que contar. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora yo salgo de acá, como dice el reglamento. No sé cómo es la historieta. Para hacer Felicitaciones, Bettina. Yo para no romper el protocolo. No. Formalmente nomás las felicitaciones. Gracias, Bueno, Juan. he tenido la oportunidad de acompañar este proceso, así que muy afortunada de poder haber presenciado la presentación, que creo, como lo decían las colegas, es un aporte sumamente valioso para la revisión de las distintas propuestas, así que me parece que es una iniciativa y una propuesta por demás interesante. Ahora Gustavo las va a trasladar a María Eugenia, Alejandra y a Julia a una sala especial para que ellas deliberen. Y nosotros nos quedamos aquí con la pantalla apagada y el audio ese tiempito, y ellas luego retornan para la lectura del dictamen definitivo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Alejandra, Julia y María Eugenia, por favor, acepten la invitación.
si ya estamos todos y quieren proceder a la lectura. La ciudad de Santa Fe, a los 22 días del mes de septiembre de 2021, se procederá a la defensa de la tesina final de carrera, denominada la formación de recursos humanos en el campo de los estudios semióticos, el caso de semiótica general en la modalidad a distancia de la UNL, correspondiente al estudiante Tina Kessler, de la licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, la que estuvo dirigida por el profesor doctor Daniel Gastaldelli. La presentación se realiza en virtud de lo dispuesto por la resolución rectoral número 529/20, que habilita las unidades académicas de la UNL para la exposición y defensa de proyectos finales de carrera, trabajos finales y tesinas de grado en modalidad virtual, a través de medios tecnológicos que garantizan la sincronía, videoconferencia, mientras se mantengan las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio y o restricciones a la presencialidad. La instancia se concreta conforme al procedimiento establecido por la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. De esta manera se reúnen los jurados profesora doctora María Eugenia de San, profesora magíster Alejandra Ambrosino y profesora doctora Julia Bernick en el acto de la defensa oral de la tesina. Respecto del trabajo escrito, se trata de una producción que da cuenta de un proceso rico y potente que recupera líneas de investigaciones sobre el tema, que explicitan un riguroso y actualizado marco de referencia, el que le permite justificar y construir su objeto de estudio. Presenta un trabajo de campo en el que reconstruye con pertinencia el caso a través de una narrativa con perspectiva histórica y situada en el contexto institucional. Recupera y hace dialogar con pertinencia documentos institucionales y voces de sujetos involucrados. Este recorrido analítico sostiene teórica y epistemológicamente la propuesta de un laboratorio semiótico cuyo diseño de experimentación es parte constitutiva de esta tesina. Durante la presentación oral, la tesista ofrece un nuevo itinerario narrativo que amplifica el sentido del corpus escrito y permite proyectar nuevas líneas de análisis. Ante los comentarios y consideraciones con los jurados, se produce un intercambio que intensifica la riqueza del problema indagado, dando cuenta de un posicionamiento crítico ante su propia práctica como docente e investigadora en el ámbito de la universidad. Por lo expuesto, se da aprobada la tesina con calificación sobresaliente 10. Santa Fe, 22 de septiembre de 2021. Ay, muchas gracias. Ahora aplauso. Aplauso, Bettina. Ay, Dios. Bueno, muchísimas gracias. Qué alegría. Estoy muy contenta y muy emocionada también. Les agradezco muchísimo por haber compartido este momento conmigo y bueno, y por su evolución tan generosa. Bueno, gracias a vos por el momento interesante que compartimos también. No, por favor, por favor. Bueno, ahora no sé qué se hace. Muchas gracias. Ahora en otros momentos la formalidad del acto. Ah, perfecto. Ahora vos podés ir a festejar tranquila. Fantástico. Perfecto. Sin videoconferencia mediante. Un éxito. Sí, exactamente. No, y ustedes le envían por correo a Daniela el dictamen. Y después nosotros completamos el trámite. Perfecto. Ahora se lo enviamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. A la graduada y al director. Y al director. Calladísimo. Raro que Daniel es calladito. No, está hablando, está junto a Bettina, o sea, pero bueno. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Un beso para todos. Buena jornada, disfrutar ahora. Gracias. Chao.